Hola. Quería agradecerle por darnos esta entrevista que se enmarca dentro del proyecto El Golpe de Estado en Chuchunco desde la memoria de sus pobladoras y pobladores, 1973 a 2023. Esto engloba dentro del programa Memoria de Chuchunco del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Bueno, en el fondo es querer darle gracias en primera instancia por poder acogernos y darnos esta entrevista. Nos gustaría empezarla con una presentación de usted. Me gustaría que usted se presentara. Bueno, lo primero, agradecer a ustedes, Tomás, Martín, por esta posibilidad de compartir reflexiones, opiniones y también hechos históricos que están vinculados a este país y obviamente a Chuchunco. Mi nombre es Manuel Valencia Chacón. Me gusta referir el segundo apellido porque también uno proviene de un hombre y también de una mujer. Y siempre me gusta destacar eso. Yo tengo 58 años. Parte importante de mi vida se da en este sector que históricamente recibe el nombre de Chuchunco y específicamente en algunas poblaciones o villas bastante emblemáticas, aunque todas lo son, ¿no? Pero emblemáticas a partir de una serie de hechos de lo que era en ese tiempo el sector de Maipú, de San José de Chuchunco, y que, bueno, posteriormente ya lo vamos a ver, en el año 84 se divide para formar dos comunas, Estación Central y una parte Maipú. Entonces, algo conozco ese territorio, algo lo viví, lo vivencié, lo olí y también me alegré y sufrí. Eso. Gracias a ustedes y a la universidad por darle una continuidad a descubrir, indagar, escarbar en la historia. Y una universidad que además está instalada dentro del territorio y que tiene también una trascendencia histórica. No olvidemos que la USACH tiene su origen en la Universidad Técnica del Estado, una universidad que por primera vez acogió a hijos de obreros, hijas de obreros, y que de hecho antes de ayer se firmó un nuevo convenio con la Central Unitaria de Trabajadores para que puedan acceder hijos e hijas de trabajadores y también trabajadores a estudiar carreras profesionales. Me gustaría preguntarle cuándo y cómo fue su llegada en primera instancia a la Villa O'Higgins, ¿no? Perfecto. Mira, a ver, en el año 71, mi familia, por circunstancias laborales de mi padre, toma la decisión de irnos a vivir a la Villa O'Higgins, específicamente al Roble 114, ¿ya? El Roble 114 en la Villa O'Higgins, que nosotros comúnmente le decimos o la conocemos como Las Rejas. Y Las Rejas, según lo que yo he podido indagar por ahí, hacía alusión a que era el lugar donde estaban instaladas las rejas que dividían la Villa O'Higgins de lo que era un territorio prácticamente rural, agrícola. Desde General Velázquez hasta La Reja habían potreros. Y La Reja hace referencia a este cerco. Entonces, en el año 71, nosotros llegamos allá, una familia de 8 hermanos, hermanas, 4 hombres, 4 mujeres, de las cuales yo soy el menor, y llegamos a vivir a esta villa. Yo provenía de San Miguel, La Cisterna en ese tiempo, donde tenía una casa, teníamos arrendado mi padre con mi madre una casa que era única. La otra casa no tenía paredes divisorias con la nuestra. Y la casa de la Villa O'Higgins tenían 2 piezas y nosotros éramos 8. Entonces se podrán imaginar el nivel de hacinamiento en el cual crecimos muchas familias de ese sector. Entonces llego a un lugar, a un territorio en donde como que todo queda más cerca. Y ese todo queda más cerca también implica que todo se sabe, todo se conoce. Uno podía escuchar a los vecinos, a las vecinas, alegres en las fiestas, tristes cuando habían cosas tristes, pero también las discusiones, las peleas. O sea, era vida de pobla. Eso.
Y después usted estuvo en la Villa O'Higgins y pasó hacia la Villa Francia, ¿no? Sí, por eso que tenía el mapa, porque cuando uno habla de historia, yo creo que a usted le debe pasar, uno evoca. ¿Ah? Físicamente la evocación uno mira hacia arriba y pasan cosas, verbalizar, reconstruir, recordar, pasar por el corazón. Entonces yo había impreso un mapa, este tiene que ver con el territorio de las aguas, ¿ah? Porque Estación Central, Maipú fue dividido. Yo viví en Villa O'Higgins, viví en Villa Francia, harto en Villa Francia, también en Los Nogales tuve un tiempo más específico, pero circulé mucho por este sector porque yo estudié la básica en el Colegio Madre Vicencia y la enseñanza media en el Liceo A71. Por lo tanto, la base de mis amigos, mis amigas, desde mis primeros procesos de socialización, están dados en todo ese territorio. Por lo tanto, recorrí bastante. Y en términos de vivencia, viví hartos años en Villa Francia, en la Villa O'Higgins, y un tiempo en Nogales, y tiempos pequeños en Robert Kennedy, en la Santiago, ¿qué otra villa más? En 5 de Abril con Las Rejas, es decir, he patiperreado por todo ese territorio. Sí, viviendo y además participando de algunas actividades sociales y otras políticas. Eso quería preguntarle ahora. Usted nos habla de su participación social y política. ¿Nos podría contar acerca de su militancia? Sí, mira, lo primero es señalar que mi padre, profesor normalista, mi madre autodefinida como dueña de casa, ¿ya? Siempre en la casa el tema de la historia estuvo muy presente. Esto es una primicia, ¿no? Algunos lo saben. Por el lado de mi madre yo tengo un ascendente con Arturo Prat Chacón, por lo tanto estaba instalada la historia, ¿ya? Pero además una historia distinta que hoy día empezamos a conocer de Arturo Prat, no solo por Baradit, hubo muchas personas que tratamos siempre de validar otros aspectos de Arturo Prat, como que había estudiado Derecho, que había sido crítico a la marinería, en la jefatura muy inglesa de la Armada chilena. Entonces, por ahí siempre historia. Y por el lado de mi padre, que era un profesor normalista, también estaba el elemento de la historia presente. ¿Y por qué señalo eso? Porque desde chico tuvimos la posibilidad de leer. Yo aprendí a leer a los 4 años, jugar ajedrez y esas cosas, pero también a indagar sobre el mundo. Yo les contaba anecdóticamente que mi padre salía a la calle y nos decía qué nombre es esta calle, cuál es el origen, y eso teníamos que buscarlo en la enciclopedia. ¿Por qué señalo eso? Porque siempre escuché que pasaba cosas en el país. En el periodo mismo de la Unidad Popular yo me enteraba de cosas. En la casa siempre había algo que leer, siempre había radios que escuchar, siempre había opiniones y reflexiones que hacer, ¿ya? Y en el momento del golpe también eso marca una impronta, porque ya al poco tiempo, cuando surge la Radio Moscú, que es una emisora que transmitía desde la Unión Soviética, yo me crecí escuchando Radio Moscú. Por lo tanto, eso implicaba la construcción de un pensamiento crítico. Y este pensamiento crítico no era solo en la cabeza, sino que yo también quería que fuera vivencial. Y para llevarlo a la práctica, el 11 de mayo del año 83, se me ocurrió asistir a lo que era la primera protesta nacional convocada en ese tiempo por los trabajadores. Entonces yo fui a esa protesta para saber qué es lo que era una protesta y me tomaron detenido. Y al tomarme detenido me llevaron a una comisaría, me golpearon, me torturaron, me vejaron y posteriormente a una cárcel, la cárcel pública, porque era la primera detención masiva que ocurría en dictadura. Por lo tanto, eso fue un golpe de porrazo con la realidad, y todo esto que era la historia, como lo maravilloso de la historia, se hacía carne y vida en la persona de un muchacho en ese tiempo, 18 años, menor de edad, que de la noche a la mañana se encuentra con esa realidad, esa historia, pero vivía en su cuerpo. Entonces todo lo que yo escuchaba se empezó a hacer vida en mi cuerpo. Eso.
Por lo tanto, eso me hizo tomar decisiones en otro momento de mi vida, pero me hizo tomar decisiones. Manuel, conversando sobre tu historia, nos enteramos que en todo lo que es lo previo al golpe de Estado, a los primeros años de la Unidad Popular, durante el golpe de Estado y a posterior, fuiste un niño. Sí. Nos interesa conversar respecto a tu visión desde la infancia. En primer lugar, que nos cuentes desde esta visión la experiencia de la Unidad Popular a nivel personal. Sí, a nivel personal un poco está dada por eso. En la casa, si bien mi padre podríamos definirlo como allendista, ¿ya? Él además era cristiano, por lo tanto él tenía una visión humana, solidaria, que en ese minuto se hacía realidad, ¿ya? Esto del prójimo, de vivir en comunión, hacía mucho sentido y nosotros como tal lo vivíamos, ¿ya? Yo tengo recuerdos de a los 8 años, entre el año 72 y 73, en donde había un apogeo en el barrio específicamente, en donde había marchas, idas a votar, y un vecino en su burrita, su camión, llevaba a todo el mundo. Sentía que había como un estallido de participación. También tengo recuerdos de leer mucho, en ese tiempo la editorial Quimantú, que fue allanada, destruida, editaba libros que estaban al alcance, libros que se regalaban y libros que estaban al alcance de todos. Y ojo, porque esto es muy bueno tenerlo presente, no eran solo libros políticos, había libros de cultura general, novelas, etcétera, que todo el mundo podía leer. Entonces, como a mí me gustaba leer, accedía. Era muy común ver diarios donde la gente se interiorizaba. También recuerdo, y eso es un tema no menor, a propósito de la negación que hay de los orígenes del golpe, yo fui a hacer filas para comprar pan, para comprar cosas, acompañaba a mi mamá, pero siempre como éramos inquietos desde el punto de vista de la historia, indagábamos qué es lo que ocurría, y claro, había desabastecimiento, pero lo más curioso es que el día 12 ya había harina en todos lados. La ausencia de cosas necesarias para comer, por ejemplo, no estaba determinada estrictamente por el fracaso económico de la Unidad Popular, sino que también porque había un grupo vinculado a la oligarquía chilena, a los poderosos de siempre, a los que manejaban la industria, de desabastecer al país para asfixiar al gobierno de la Unidad Popular. Y claro, cuando yo iba a comprar pan estaba consciente de que ese pan existía, la harina existía, pero curiosamente la sacaban del mercado, la colocaban en el mercado negro y eso generaba una sensación de caos económico en el país. Uno podría decir, volviendo al país de hoy, que lo mismo ocurre. Es súper curioso y anecdótico lo que está ocurriendo con las papas. Hay papas. Los mismos productores de papas dicen que hay papas, pero sube el precio. ¿Por qué? Porque la especulación financiera, que es lo que hace el capital, genera esta sensación de caos, ¿ya? Y es lo mismo que ocurría en la Unidad Popular. De hecho, en ese periodo, un paro que está evidenciado, que fue financiado por la CIA, los norteamericanos, y los grupos de poder económico, en donde 3 meses este país estuvo absolutamente desabastecido, ¿ya? Sin embargo, esos recuerdos tengo de que los vecinos que eran de la Unidad Popular, que adherían al gobierno de la Unidad Popular, salían, iban a hacer trabajos voluntarios, buscaban formas de abastecimiento, formas de hacer llegar la información, un periodo de bastante agitación y de participación. Y no menor, recuerdo, pero con mucha claridad, haber tomado leche, porque el programa de la Unidad Popular, dentro de sus 40 medidas, tenía una que era muy clara y precisa, indicadora de lo que eran las transformaciones que estaba preparando este país. Que ningún niño de este país estuviera sin tomar leche. Algo que hoy día nos parece de pelogrullo. Pero ¿cómo no había? No, pues. En la Unidad Popular y antes de la Unidad Popular había niños que no podían alimentarse, ni siquiera tener las cuestiones básicas. Y el gobierno de la Unidad Popular coloca medidas súper concretas. Medio litro de leche.
recuerdo las imágenes, y que hoy día la he podido encontrar, de la polla chilena de beneficencia, que es la polla, como la lotería, que los recursos que juntaba esa campaña apuntaban a generar medidas en pro de la mayoría del país que anteriormente no había accedido a eso. Tomar leche. O sea, el derecho a tomar leche, y eso era una de las medidas de la Unidad Popular. Y eso obviamente asustó a los poderosos. Entonces, en ese concierto, en ese escenario, yo 8 años, 9 años, tengo así golpes de memoria emotiva muy significativos, como bien los tengo para el mismo día del golpe, del 11 de septiembre. Sí, Manuel. Avanzando, o sea, profundizando en esta visión tuya desde la niñez, nos gustaría saber también la opinión que tenías tú formándote como un niño con el proceso general de la Unidad Popular, pero en Chuchunco, Sí. lo que tú viste en este territorio. Mira, es decidor que de fondo se estén escuchando sirena. Lo que podría ser una interrupción de esta conversación también tiene que ver con esto. Así sentimos el golpe. De pronto, sirena, de pronto, vuelos rasantes, helicópteros, militares. Ese es el golpe, ¿ya? Por lo tanto, estas sirenas, ojalá que no las corten porque son muy significativas. El barrio era así. Chuchunco, y esto lo pude confirmar después, es un sector que se va nutriendo de sectores populares, en donde hay gente que migra de distintos, sobre todo el sector La Victoria, las primeras tomas en Santiago, empiezan a migrar al sector Los Nogales. En el caso de Villa Francia, eran casas que fueron entregadas a fines del gobierno de Frey y durante la Unidad Popular, en donde los pobladores por primera vez tenían casas dignas, ¿ya? Ahí también hubo un juego como las mentiras que hoy día instala la derecha, que las casas de Villa Francia se van a dividir, que van a venir los del otro lado, etcétera, para generar caos. Pero por primera vez gente tenía casas, ya podían acceder a programas populares. En el caso de la Villa Francia, ojalá que le indaguen. El tema de la salud mental en nuestro país es clave, pero sería bueno que ustedes reencontraran, si ya lo escucharon en Villa Francia, por primera vez había salud mental comunitaria, ¿ya? Personas como Barud y Fanny Poyarolo instaladas en la comunidad haciendo salud mental comunitaria, es decir, salir de la lógica del panóptico donde metemos a las personas insanas mental en lugares como psiquiátricos, a hacer un trabajo preventivo en salud. Tengo referencias de trabajadoras sociales, psicólogos, enfermeras, enfermeros que terminaban sus estudios, su trabajo y se iban a hacer salud comunitaria. Y en esos sectores hubo gente que entregó su profesión, la gente que tenía títulos y que tenía esta visión solidaria, más colectiva, se fue a trabajar a estas poblaciones. Porque descubrieron que un niño que podía, por ejemplo, no tener pediculosis, podía lavarse, su familia cocinar de manera más higiénica, teniendo agua potable, lavándose bien las manos, evitaban enfermedades. Es decir, había una lógica preventiva, no como la que hay ahora, que ojalá tengamos más enfermos para vendernos más remedios y tener más médicos privados, etc. En ese tiempo mucha gente se volcó. Tengo recuerdos de camiones con voluntarios y voluntarias jóvenes, es decir, profesionales que se estaban formando en la universidad, ya iban a trabajar voluntariamente. Entonces yo creo que eso es bueno rescatarlo, porque a rato lo que nos muestra la televisión, lo que nos muestra la historia oficial, es que era un periodo de tremendo caos. Claro que había una situación de caos, porque era un país en tensión, en donde los poderosos no querían soltar la mano y por otro lado la gente empezaba a reconocerse en derechos. Y eso era muy vívido en los sectores populares. Y Chuchunco tenía muchos sectores populares. Ahora, bueno, ya avanzamos en tu visión de niño y avanzando ya más en tu juventud, después lo posterior a la dictadura. Me gustaría saber tu opinión ya en reversa, en nuestra perspectiva, sobre el proceso general de Lupe. ¿Qué es lo que piensas tú? Mira, yo creo que es un sueño
fue un sueño que tuvo mucho de realidad y también de inocencia. Lograr que el país y las inmensas mayorías siempre postergadas tuvieran acceso a derechos siempre negados iba a colocar en tensión a quienes negaban ese derecho, ¿ya? Y esto generó una pugna tremenda en el país, en donde un sector estaba mucho más preparado, porque un sector que no fueron solo los militares, sino que los civiles, yo creo que hay un error al decir dictadura cívico-militar, porque cívico refiere a la civilidad, que es un comportamiento civil, cívico, de participar de un país, de las elecciones, de tener comportamientos civiles en tanto derecho. Este es un golpe de civiles, es decir, personas sin uniforme, ¿ya?, que tenían poder y colocaron a lo que es su retaguardia histórica, las Fuerzas Armadas elitistas. Tú puedes encontrar apellidos familiares, generales con los mismos apellidos, jueces con los mismos apellidos, empresarios con los mismos apellidos. Ese poder se vio tocado y obviamente había que interrumpirlo. Por lo tanto, este sueño tenía mucho de ingenuidad, pero un sueño además esperanzador, ¿ya? Y es ahí donde yo sitúo el momento preciso del 11 de septiembre. Yo sentí bombazos de la Universidad Técnica. Mi hermana iba a ir a trabajar, mi papá le decía que no fuera a trabajar, trabajaba en el Ministerio de Educación. Cuando mi hermana sale, vuelve llorando, porque ya se sentía esto es muy simbólico, esta sirena. Así es el golpe. Sentimos sirenas, sentimos carros militares, sentimos bandos, sentimos alocuciones radiales en donde estaba la de Allende, pero inmediatamente los bandos militares, y sentimos este bombazo en la Universidad Técnica, y ahí nos dimos cuenta que de la noche a la mañana este sueño esperanzador es interrumpido por la realidad. Y la realidad es que este golpe no es de un día para otro, este golpe fue preparado, se especializaron los procesos de detención sistemática, de tortura, etc. Es algo que no puede ser que ellos de la noche a la mañana hayan dicho este país está ingobernable, entonces ahora nos vamos a hacer cargo de este país, porque si así hubiese sido, quizás unos días quiebra el país, ¿ya?, se instala la junta militar y convoca elecciones. No, ellos quiebran el país y el mismo día del golpe hacen desaparecer gente, torturan gente, fusilan gente, bombardean no solo la moneda, sino que la población. Hubo sectores que fueron bombardeados, el cordón Cerrillo, el cordón Vicuña Maquena, y eso todo se sentía. Yo en ese minuto tenía 8 o 9 años y recuerdo que al día siguiente del golpe, todos los mayores de 15 años de la Villa O'Higgins, es decir, del sector de Chuchunco, no sé si en otras poblaciones, tuvieron que ir al gimnasio Villa O'Higgins y a las canchas que estaban ahí porque le revisaron los antecedentes a cada uno, ¿ya? Y además recuerdo, y con eso termino esta parte, que es algo muy marcador, yo recuerdo leer de niño, era para mí hasta el día de hoy lo más maravilloso. Y nunca me imaginé que lo que había escuchado de la Segunda Guerra Mundial, con los nazis quemando libros, haciendo exiliar a personas como Einstein, es decir, hablar en contra del saber y la cultura, lo iba a vivir en Chile. Yo iba caminando hacia la parroquia que estaba en Las Catalpas, la Santa Isabel de Hungría, al costado del colegio donde yo estudié, y vi a militares quemando libros. Es decir, lo que había visto en películas, los nazis, se hace realidad aquí, en donde yo vivía, y eso para mí significó un impacto tremendo. Y mi padre, para él, yo digo, en la historia cometió un error, pero también era una virtud que él tenía. A los 6, 7, 8 días del golpe me lleva a ver La Moneda y me dice, aún de verdad, yo veía como cosas humeantes en La Moneda, bombardeaba, había autos ahí, hoyos en las paredes, algunos hoyos hasta el día. Yo los invito, ahí en Avenida Bulnes, ahí todavía hay impactos de bala del golpe. Es un recuerdo que está ahí. De hecho, Portales, que está detrás, en Agustina, detrás de La Moneda,
tiene un impacto de bala en la mejilla. Curioso, Portales, el padre de la Constitución de Pinochet, ¿ya? Tiene un hoyo de bala. Y yo veo la moneda y mi padre me dice, hijo, para que esto nunca se te olvide, esto es historia. Es decir, todo ese sueño, esas ganas de transformar el país es bombardeado, y bombardeado de la manera más brutal que uno podría imaginarse. Don Manuel, ¿me puede decir Manuel nomás? Manuel, disculpe. Si no, yo lo voy a decir don Tomás. Sí, dígame, don Tomás nomás. Ya nos contó este momento del golpe, pero ¿cómo fue en Chuchunco en los días posteriores? ¿Cómo recuerda más allá de, como bien nos dice, sobre la quema de libros ahí en el Cristo, ¿no? Eso ahí en la Villa O'Higgins. La Villa O'Higgins, claro. ¿Qué más recuerda posterior ahí en Chuchunco? Militares en las calles, ya. Esto de que todos los hombres mayores de 15 años fueron llevados al gimnasio Villa O'Higgins. Fueron sus hermanos, ¿no? Y su padre, ¿no? Mira, dos de mis hermanos, porque nosotros somos 4, habían 2 que tenían menos de 15, fueron llevados allá, mi padre, mis vecinos, ¿ya? Mis vecinos. Recuerdo sensación de temor. Vuelvo al tema de la Segunda Guerra Mundial, lo que uno veía o leía era como que hoy día, de la noche a la mañana, el país estaba sitiado. Se escuchaban ráfagas de balazo, vuelos rasantes. Recuerdo también mucha angustia, preocupación de las mujeres que trataban de ir a ver qué pasaba con sus familiares. Recuerdo también gente que lloraba, mi vecino, este camión que llevaban, que usaban, este vehículo, era llanto en su casa, ¿ya? Recuerdo vecinos que tuvieron que salir, preocupación por qué se habla, con quién se habla. Hubo gente que colocó bandera, porque también ahí habían uniformados, carabineros que vivían ahí, seguramente adhiriendo al golpe. No me cabe duda también que deben haber habido personas que colocaron banderas por temor, porque sabían ya lo que se venía, porque siempre se dijo, viene un golpe, pero una cosa es sentirlo, ¿ya? Y otra cosa es pensar que puede venir. Yo creo que hubo mucho temor. Esto hizo variar la actividad social. Yo recuerdo que en el pasaje se hacían fiestas de la primavera, etcétera, pero de la noche a la mañana, septiembre, en el marco del 18 de septiembre, el país como que se puso gris, y eso duró por bastantes años. Después he sabido, porque yo en ese tiempo estaba más cercano a la Villa O'Higgins, de que esto se multiplicó en los sectores como Villa Francia, Los Nogales, con muertes, con detenidos desaparecidos hasta el día de hoy, con presencia militar constante y esta sensación de mejor no hablar porque algo nos puede pasar. Es decir, el país llegó en el oscurantismo total. Los primeros años del golpe en esos sectores fue como que nadie podía hablar nada, mucho temor. Y claro, la historia va mostrando el nivel de persecución que había. Entonces, vivírselo debe haber sido terrible para las familias, para quienes tenían alguna idea, porque, ojo, el golpe no fue contra la gente de izquierda, fue contra el país, ¿ya? Contra el país. Entonces empezamos ya, yo recuerdo en mis primeros años en el colegio, a cantar una canción nacional que traía esta estrofa de los valientes soldados. Había que formarse, el pelo corto, a los jóvenes se les cortaba el pelo. Si a ti tú ibas caminando, por ejemplo, en tu caso, con tu piercing, menos mal que no había piercing, en tu caso que tiene el pelo largo, pues tú tenés cara de pinta de cabro de la UP así, ¿ya? El corte de pelo, tú eras un sujeto peligroso. Tú grabando, sujeto peligroso. Alguien leyendo, sujeto peligroso. Jugando ajedrez, sujeto peligroso. Entonces esa sensación fue tremendamente compleja y yo creo que marcó nuestra infancia, nuestra adolescencia, pero también marcó la adultez de personas que antes hablaban porque se podía discutir. Dicen que era un clima apasionado, pero un clima rico de discusión. Alguien de centro, un DC, alguien de izquierda, podían discutir. Ahora todo el mundo andaba así. Mi padre y mi madre eran así, como que no había que decir nada afuera. Esa es la sensación que la grafico así. Yo recuerdo nada, que nadie sepa nada, que nadie sepa que uno piensa, porque eso era peligroso, imagínate.
pensar peligroso. Manuel, reflexionando, o sea, lo que conversábamos antes sobre la pregunta que viene ahora, que tú tienes, no sé, que queríamos ver si la cambiamos por el tema del lenguaje, del discurso, pero tú quisiste mantenerla igual porque tienes cosas que decir. ¿Qué piensas sobre, esta es una reflexión ya en retrospectiva desde tu visión ahora, qué piensas sobre el quiebre democrático y la opresión militar apoyada por los civiles? Mira, primero yo quiero salirme de la lógica de lo que hoy día hablan del quiebre, porque el quiebre es como que fuera una cuestión que de a poco se fue generando y el golpe era inevitable, ¿ya? Esto es un quiebre, po. Esto es un quiebre, ¿ya? Cuando tú te quebras un hueso, ¿ah? O se quiebra una planta, uno puede repararla, ¿no? Y mira, se puede juntar. Entonces, la acción de quebrar parece estar circunscrita a una serie de causas que llegaron a este minuto. Y esto es físico, ¿ya? Un quiebre es de un minuto. Si bien ellos consideran, la gente de derecha, que el golpe era inevitable y que los militares tuvieron que asumir esta postura de defensa de la patria, ¿ya? Se olvida la gente, y el desafío hasta hoy, ellos dicen que hubo violación a los derechos humanos en el gobierno de la Unidad Popular. Muéstrenme alguna violación. Ellos mataron a un general, mataron a la edecán de Allende, generaron desabastecimiento, tuvieron financiamiento de la CIA, es decir, que esas causas y efectos tenían también otro origen, y ese origen estaba en la oligarquía chilena, ¿ya? Y que asusó a las Fuerzas Armadas que venían preparándose sistemáticamente, habían aprendido formas de tortura sistemática, ¿ya? El nivel de control del país que tuvieron, esto no fue algo de la noche a la mañana, esto venía preparado. Por lo tanto, si nos instalamos desde la lógica estricta del quiebre, ¿no creen que estamos quebrados hasta el día de hoy? Aún hay desaparecidos, aún no hay verdades, aún esto genera un proceso tan complejo que este hueso, que supuestamente fue quebrado, aún no se puede reparar. Es más, uno podría repararlo, pero ¿cómo podemos repararlo si aún hay tanta verdad oculta? Hoy día, 30 de agosto, otro hecho simbólico, es el Día Internacional de la Desaparición Forzada de Personas. Aún hay personas que no saben dónde están sus hijos, ni sus familiares, ni sus esposos. Por lo tanto, esta justificación que pretende la derecha ya también es dolorosa, porque habla así como que la responsabilidad la tuvo la Unidad Popular, ya aunque hubiese tenido toda la responsabilidad del mundo, ¿ya? Eso justifica bombardear la moneda, justifica bombardear sectores como el cordón industrial San Joaquín, Cerrillo, Vicuña Maquena. Eso justifica tirar gente al mar, eso justifica asesinar al día siguiente del golpe, 2 o 3 días después, a Víctor Jara con 44 balazos, 12 en la cabeza, 16 en el estómago, otros tantos en las piernas, otros tantos en los brazos, y todos los balazos con pistola, es decir, a quemarropa. Justifica porque 44 balazos, un rafagazo, una metralleta. No, balas de pistola. Eso justifica, ¿ya?, lo que es este país que no se podía gobernar. Y hasta el día de hoy, recién ayer, antes de ayer, supimos que estos criminales pueden ir a la cárcel después de 49 años. Entonces, claro, esta idea de quiebre, analicémosla, ¿ya? Entonces, más que estar en contra, problematicémosla. ¿Quién quebró la institucionalidad en este país? Un gobierno que hasta el último minuto Allende dijo: quiero defender la Constitución, porque ahí está el sueño utópico, llegar a un Estado socialista a través de la vía electoral. Víctor Jara cantaba: nuestra sierra es la elección. Si quiere conocer a Martí y a Fidel, nuestra sierra es la elección. Esa canción refiere a Sierra, la Sierra Maestra en Cuba, donde se instaló el proceso revolucionario vía armada. Él dice: nuestra sierra es la elección, es decir, votar. Votar. Eso le merecía asesinarlo como lo asesinaron.
Víctor Jara jamás usó un arma, ni llamó a las armas. Vean sus canciones. Entonces, no me vengan con ese cuento. Claro, el quiebre está dado porque aquí los grupos de poder de siempre querían mantener sus privilegios, y privilegios que la dictadura se los entregó. Pues, ¿para qué decir? Eso lo podemos analizar otro día. Pues, privatización de empresas del Estado, del agua, de la luz, de los bosques, el mar, etcétera, etcétera, etcétera. Manuel, quisiéramos que nos contara ya sobre los primeros años de dictadura, ya desde el 73, si se quiere, hasta el 83, la primera década. Cómo lo vio representado usted en Chuchunco, y también cómo fue, bueno, su paso desde la niñez a la juventud en esta primera década en dictadura. Sí, hay algunos que sostienen que mi generación somos los hijos de la dictadura. Yo me niego tajantemente, ¿ya? Tengo muchas diferencias con mi padre y con mi madre, les quiero, pero yo soy hijo de ellos, no soy hijo de la dictadura. Lo que hizo la dictadura es agudizar aquella visión solidaria y de creer en una sociedad distinta, y en algún punto obliga a una generación a tomar decisiones que son trascendentales para la vida del país y para la vida de uno. Es decir, ante la opresión tenemos el derecho a rebelarnos. Por lo tanto, yo no soy hijo de la dictadura, al contrario, ¿ya? Tomo decisiones que son trascendentales para la vida del país, para la vida personal, para la vida familiar, que en algún punto no tengo nada más que hacer, solamente esto. ¿Por qué te señalo esto? Porque a una persona como yo, que le gustaba la cultura, leer, le gustaba la historia, no tengo acceso a libros, no tengo acceso a toda la historia. Más encima empiezo a tomar conciencia de lo que ocurría alrededor. Escucho en Radio Moscú en ese tiempo, mi padre la escuchaba con Radio Transitor, de lo que estaba viviendo el país real. Cuando dicen mueren como ratones, en Radio Moscú ya se sabía que era una matanza sistemática de líderes de oposición. La muerte de Víctor Jara se sabe también a través de esa onda. Lo que estaba ocurriendo en la embajada con miles de exiliados, etcétera, etcétera. Entonces a mí me empieza a dar algo vuelta en la cabeza y yo digo, bueno, hay que hacer algo, y mi padre me colocó ahí la moneda, casi todavía con humo, y qué mierda le hago yo, ¿ya? Entonces yo sentía a temprana edad la necesidad de tomar posición. Y claro, como mi familia era cristiana evangélica, ellos hablaban de solidaridad, cariño, afecto, etc. Pero por otro lado, no hacer nada. Entonces yo decía, Dios, entre comillas, nos dio herramientas. Y esas herramientas son las manos para tomar posición. Entonces, el año 83, en el 82, yo estoy en un colegio, el 83, perdón, en el Liceo A71, y empiezo a ver ahí una cierta inquietud social, y empiezo a participar del centro de estudiantes. Ojo, centro de estudiantes, porque en ese tiempo se llamaba centro de alumnos, y eran designados los presidentas del centro de alumnos, que presidenta, porque casi todos eran hombres, por el director, Carlos Valdés Serret, todavía me acuerdo del director. Él era designado por la dictadura. Los colegios tenían director designado y centro de estudiantes designados en la universidad, en los colegios, en los liceos. Entonces nosotros empezamos con la inquietud, no, nosotros no somos alumnos, somos estudiantes, y vamos a formar nuestro centro de estudiantes, y formamos un centro de estudiantes. Paralelo a eso, viene una convocatoria a la primera protesta nacional en el año 83, donde yo soy detenido, y yo, después de pasarlo muy mal, cuando salí de estar detenido, dije, voy a tomar posición. Y esa posición implicaba no solo como uno más, estar en contra del sistema, sino que tomar un espacio, y para eso era necesario organizarse, y ese espacio social era el centro de estudiantes. Yo perdí el año 83, no pude seguir estudiando porque quedé muy mal. De hecho, hoy día está instalada una querella en función de eso, porque a nosotros nos trataron muy mal, nos golpearon, nos colocaron picana eléctrica, nos ficharon, etc. Y además, ¿qué hacía en ese tiempo de tener 18 años? Muy distinto a tener ahora 18 años, éramos menores de edad, en la cárcel pública, por ir a mirar cómo era una protesta, ¿ya? Y esto quizá ni siquiera pude defecar en la cárcel las 2-3 semanas que estuve, porque tenía miedo a que me violaran.
Y eso le cuesta decirlo a muchos hombres. Entonces yo no podía ni siquiera defecar, estaba asustadísimo. ¿Qué hacía un cabro de 18 años en una cárcel solamente por ir a mirar una protesta? Y yo dije, no, llegó la hora de tomar posición. Y en el año 83, 84, empecé a buscar en la actividad pública, en el Caupolicán en ese tiempo, o en algunas protestas, quién eran los grupos más organizados. Y bueno, estaba el MIR y los comunistas, específicamente las juventudes comunistas. Y en el colegio soy invitado a tomar posición en las juventudes comunistas, y el año 84 tomé la decisión de ser militante de las juventudes comunistas para organizarme con otros y con otras, para combatir la dictadura, para rebelarme contra la dictadura, lo que asumí como un principio cristiano, como un principio ético, un principio político y también un principio desde el punto de vista de una civilidad cuestionante. Es decir, yo no quería que mi país siguiera en una dictadura. Esa dictadura nos arrinconó, nos mató, nos torturó, nos hizo desaparecer, nos quitó la cultura, las artes, tanta cosa. Además a mí me gustaba, no sé, pues Víctor Jara, me gustaba Silvio Rodríguez y no podía escucharlo con tranquilidad. Yo dije, contra esto hay que rebelarse. Y esa rebeldía implicaba todas las formas de lucha. Cuestión que asumo y legitimo hasta hoy día. Toda la forma de lucha significa, si había que votar contra la dictadura, yo voy a votar contra la dictadura. Si había que hacer una barricada, yo hago una barricada. Si había que tirar una onda, yo tiro una onda. Si había que hacer una molotov, yo hago una molotov. Y si había que disparar, yo disparo contra la dictadura. ¿Ya? Y ahí hay una gran diferencia en lo que fue esta generación, porque fuimos tan generosos en esa lucha que perdimos a muchos compañeros y compañeras. Fuimos tan generosos en esa lucha que hicimos cuestiones como negarnos incluso a estudiar. Porque yo sentía que no podía estudiar en la universidad. Yo tenía unas buenas notas, pero no podía estudiar en la universidad. Porque yo decía, este país tiene que cambiar. Entonces tú te negabas a ti mismo, ¿ya? Por lo demás. No lo digo que haya que hacerlo, que cada cual lo toma a su manera, pero para mí estudiar era secundario, porque estaban matando a mis compañeros, a mis amigos en el año 83, 84, el Rafa Vergara, el Eduardo Vergara, el Pablo Vergara, la Gianna Tonoletti, a Miguel Leal, jóvenes que yo conocí en Chuchunco. Todo esto ocurrió en Chuchunco, por eso tengo el mapa. Ariel Antonoletti lo matan cerca de la Plaza del Cocodrilo, ¿ya? Al Rafa y al Eduardo lo matan en 5 de abril con las rejas, ¿ya? A Pablo, bueno, fue en el sur, pero era de la Villa Francia. Miguel Leal, el Luis Infante con 5 de abril, ¿ya? Incluso hasta el día del triunfo del no, nos matan al Luis Alberto Silva Jara en las rejas con la Alameda, a la Erika Sandoval en Villa Francia, a la Erwin Iturra en Villa Francia, queman a Carmen Gloria y a Rodrigo Roja en Los Nogales, al Alejandro Díaz lo matan cerca de Los Nogales también, mueren en la Villa Portales 3 jóvenes más. Entonces, ¿cómo mierda yo podía solamente limitarme a decir, ojalá que esto no pase en Chile? Yo dije, no, es que ahora que esto no pase en Chile, hay que hacer cosas, y para hacer cosas hay que organizarse social, políticamente, y lo digo con mucha fuerza, militarmente, porque nuestra expresión de rebeldía no era solamente disparar, era todo contra la dictadura, y eso todo significaba todo, literalmente todo. Hacer un panfleto, ir a una actividad cultural, cantar, hacer ollas comunes, ser solidarios, pero también había que combatir, porque la dictadura nunca dejó de combatirnos, ¿ya? Y además, cobardes, ¿ah? Porque cuando ellos estaban acostumbrados a llegar a las poblaciones y hacer lo que quieran, nosotros dijimos vamos a resistir, y cuando empezamos a resistir, ellos demostraron su verdadera cobardía. Ellos funcionaban en una lógica y nosotros funcionábamos desde el corazón, desde la convicción, no solamente porque éramos mandados. Manuel, bien, en los años 80, ya desde la década, nosotros la periodizamos desde el 83 hacia adelante, lo que tú hablas de una rebelión, de una organización, bueno, mucho más constituida, ya el enfrentamiento, como decías tú, militar hacia la dictadura, una expresión armada. Me gustaría que profundizara un poco más en los tipos de organizaciones, en los tipos de resistencia, en tu experiencia personal, en lo que tú viste en Chuchunco, etc.
Ya, solo una corrección, yo dije político-militar, ¿ya? Lo militar como parte de un componente mucho más amplio. Lo nuestro no fue una sublevación armada, ¿ya? Lo nuestro fue una rebeldía que implicó todas las acciones pertinentes y en ella cada uno jugando distintos roles en función de un objetivo común, que era desestabilizar a la dictadura y forzarla a un camino en donde ocurriera esto, que ellos no pudieran gobernar y nosotros ya no quisiéramos ser gobernados. Que con todo yo creo que en parte funcionó, ¿ya? Porque si la dictadura fue perdiendo a nivel internacional y nacional apoyo político y apoyo militar, que era lo único que lo mantenía en el poder, fue porque hubo gente que se rebeló de todas las formas. Ahora, eso implicaba un poco lo que señalaba antes. Por ejemplo, una peña folclórica. La peña folclórica era una actividad de riesgo, porque significaba tener una contracultura distinta a la cultura imperante, ¿ya? Mientras ellos nos hablaban de, no sé, por ese tiempo María José Nieto, Don Francisco, no sé, los guasos quincheros, nosotros colocábamos a Víctor Jara, cantores populares, gráfica popular, murales, era todo riesgo para o sea, cuando tú te ibas a hacer una peña folclórica, era poner en riesgo ya tu vida, por lo tanto estabas tocando al sistema. Las comunidades cristianas de base, como en Villa Francia, en Robert Kennedy, eran de riesgo. Hubo comunidades cristianas en donde detuvieron a gente. Nosotros tenemos detenidos desaparecidos que fueron artífices de la comunidad cristiana de Villa Francia, ¿ya? Hubo en este país gente que colocó bombas contra las iglesias. Eso hoy día se olvida. Y encontraban, por ejemplo, en Punta Arenas, entre el resto de bombas, encontraron el carnet de un militar, ¿ya? Entonces, todo lo que se hacía contra la dictadura era de riesgo, poner en riesgo la vida, pero además la dictadura lo hacía, nos perseguía porque eso significaba instalar una mirada de país distinta a lo que ellos nos querían proponer. Y eso pasaba por activar marchas, por hacer colonia urbana, por hacer actividades solidarias, ollas comunes. Ahí fuimos construyendo este nuevo país, este país que quería rebelarse a lo que le interrumpieron en el año 73. Ahí empiezan las actividades solidarias, preocuparnos por, no sé, yo recuerdo un temporal en dictadura en donde nosotros como Jota fuimos a trabajar codo a codo con la gente y de manera voluntaria, ¿ya? El Estado no estaba, estábamos nosotros, ¿se entiende? Y obviamente esto en el marco de protesta, entonces había 1000 formas, nosotros como estudiantes, como organizaciones populares, teníamos 1000 formas de rebelarnos contra la dictadura. En el colegio, por ejemplo, si era necesario esconder la campana para que no nos convocaran a clase, escondíamos la campana, hacíamos chapazos, colocábamos palitos de fósforo en las llaves, el hoyito de las llaves, y le pegábamos poxipol, cosa que no se pudiera entrar al colegio. Todo lo que significara boicotear a la dictadura era parte de esta rebelión. Por eso que no es solo la expresión de hacer uso de la arma, ¿ya? Todo era una arma, todo era un nivel de cuestionar el Estado, ¿ya? Que estaba ahí, además en aeropuerto, para la gente más antigua de Villa Francia, en aeropuerto con 5 de abril, cerquita de ahí, había un lugar que era la oficina de emergencia, que era como de la ONEMI en ese tiempo, la Oficina Nacional de Emergencia para Catástrofe. Ahí funcionaba un organismo de seguridad de la dictadura. La Municipalidad de Estación Central, cuando nace el año 84, tiene un alcalde designado por la dictadura. O sea, la dictadura tenía todo un aparataje, ¿ya?, contrario a todo esto. Entonces nosotros teníamos que hacer 1000 formas de expresión de nuestra lucha social para esto. Y eso implicaba organizarse a nivel de población, a nivel de organizaciones culturales, pero también a nivel de juventudes políticas. En ese sector tuvo mucha presencia el MIR, ¿ya?, y las milicias, la Juventud Rebelde Miguel Enrique, ¿ya?, y también tuvo mucha presión las juventudes comunistas, el Partido Comunista, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, las milicias rodriguistas, el Partido Socialista, uno de los sectores que le llamábamos comandante,
también mucha expresión del movimiento juvenil Lautaro, por algo Ariel Antonioletti es asesinado allá, es decir, muchos jóvenes, hombres, mujeres y adultos que se hicieron parte de la lucha cotidiana para desencadenar en esto que fue el plebiscito, que si bien no era lo que queríamos, significó una parte de rasguño a este poder tan omnipresente de 17 años. Manuel, bueno, interesante lo que nos contaba respecto a estas expresiones de la dictadura en Chuchunco, antes de lo de Estación Central. Y bueno, estábamos conversando ahora respecto a las organizaciones populares. Nos gustaría ahondar un poco más y en paralelo a esto, que ¿cómo tú recuerdas la manera en que la dictadura se instala en Chuchunco? No, como te decía, el poder político y militar en toda su expresión, y que, como lo comentaba adelante, primero la presencia militar, segundo de las organizaciones civiles asociadas a eso, SEMA Chile, esta oficina de emergencia, en el año 84 la división de la comuna, Chuchunco estaba en Maipú y Santiago, en el 84 pasa a ser Estación Central y Maipú, de hecho es decidor, en este mismo mapa sale, todo lo que es agua andina correspondía a Santiago, todo lo que es mapa, el agua de Maipú, era Maipú. Aquí se instala esta nueva comuna, en el año 84, Estación Central, que también es una forma de desarraigar la historia, ¿ya? ¿Por qué no se llamó comuna de Chuchunco? Sería una buena pregunta de investigación, porque justamente una forma de dominio es borrar toda la cultura. No es en vano que las culturas prehispánicas fueran pisoteadas por la cultura hispánica. Y las catedrales, por lo general, sobre todo en Centroamérica se ve muy visible, están construidas sobre los templos prehispánicos. Bueno, aquí, sobre San José de Chuchunco, sobre esa historia rica en tradición, se instala la comuna de Estación Central. ¿Qué es lo que es Estación Central? Es la estación. ¿Qué arraigo tiene Estación Central? Es como un objeto, ¿ya? Y claro, se instala este nombre de comuna, se divide la comuna, en el fondo es el pisoteo máximo a la historia, a lo que nosotros conocíamos como las poblaciones de la cuarta comuna, la cuarta zona, Chuchunco, el consultorio que originalmente estaba en una de las casas de este fondo, el consultorio San José de Chuchunco, es llevado a otro lugar, el alcalde designado, o sea, todo eso implicaba, y la dominación cultural, ¿no? Todos los colegios tenían que entregarle un informe, ¿ya?, a las autoridades, en ese tiempo el Ministerio de Educación, porque además se municipaliza la educación, es decir, deja de ser del Estado, o sea, una instalación grosera de la dictadura en estos barrios. Y ojalá desarraigar, porque incluso alguna gente empieza a sentir como yo no soy de Chuchunco. No, pues Chuchunco, ¿qué es lo que es Chuchunco? Y a tal extremo que incluso ahí, en algunos registros sobre jerga y toda esa historia, se habla de Chuchunco como el lugar abandonado. Es por allá. Y Chuchunco, si no me equivoco, tiene que ver algo con las aguas. O algo... el otro día lo estuve indagando. Sería bueno indagar. Pero es que como Chuchunco, yo no soy de Chuchunco. No, yo soy... En Villa Francia ocurre un poco eso. Villa Francia, las casas, Villa Canadá, los departamentos. Entonces, mejor decir que soy de Villa Canadá que de Villa Francia. Es una penetración cultural, ¿eh? Entonces, en el fondo, la dictadura no solo disparó, no solo hizo desaparecer, no solo torturó, no solo hizo exiliar, sino que además de todo eso, puso su bota de cultura. Todo lo que sea contrario a esto hay que perseguirlo. Y nuestra rebeldía justamente decía, hagamos todo lo contrario. Por eso que tiene a don Luis Morales, el profe que hace Voces de Chuchunco. Tiene historiadores como el Keno o el Roberto, que ojalá lo conozcan, que rescatan la rica tradición, por ejemplo, de la presencia de las comunidades cristianas de base. ¿Se entiende? Hay estudios sobre salud comunitaria, ¿ya? Está la Fanny Boyarolo, psiquiatría comunitaria. Es decir, todo eso para revertir un poco esta presencia dominante del sistema, que era la instalación total de la dictadura, pero que nosotros la resistimos. Y por algo ustedes están estudiando sobre Chuchunco,
porque si no, no estarían, es decir, no nos vencieron. Sí, sí, por supuesto. Oye, Manuel, bueno, hablando de esta herencia cultural de la dictadura, ya nos parece interesante, hablando de esta herencia en el fin de la dictadura, ¿qué significa tanto a nivel personal como en Chuchunco la vuelta a la democracia, considerando esta herencia o esta imposición cultural de la que tú mencionas? Claro, ahí hay otra afirmación legítimamente cuestionable. Vuelta a la democracia. ¿Estamos en democracia? Interesante. Podríamos discutirlo desde el punto de vista de la esencia de la democracia, es decir, la elección, en donde cada ciudadano o ciudadana puede elegir quién lo gobierna. Y en algún punto, sí, tenemos vuelto un sistema electoral, pero no sé si democrático. ¿Ya? Porque esta democracia nace con falencias tremendas. Esta democracia, y esto impacta a este sector, nace con un asesinato. El 5 de octubre del año 99 es asesinado en las rejas con la Alameda un muchacho de 14 años, Luis Alberto Silva Jara, el Chaca. De hecho, ustedes pueden ir a ver la nimita que está ahí. Un chico de Villa Francia, que lo conocíamos, yo lo conocí, conozco a su familia. O sea, la democracia llega el día de la alegría, del triunfo del no, llega con un asesinato. A la gente se le olvida un poco esto. La dictadura estuvo por no reconocer el triunfo del no, hasta el último minuto. Por eso que nosotros, más que convocar a celebrar, convocábamos, en ese tiempo yo era de las Juventudes Comunistas, no hasta vencer. Es decir, no, pero hasta vencer. ¿En términos de qué? Dudábamos que la dictadura reconociera el triunfo del no. Y eso estuvo en cuestión. Vean el cruce de declaraciones entre los generales, etc. Algunos querían sacar milicos a la calle y nosotros en la calle no es que estuviéramos celebrando, estábamos activos y movilizados por si la dictadura no reconocía el triunfo, nosotros pasar un estado de rebeldía total. ¿Se entiende? Entonces, la democracia llegó con sangre, la democracia llegó con esperanzas no cumplidas a plenitud, que hasta el día de hoy, ya después de casi 33 años, aún no sabemos dónde hay detenidos desaparecidos. Aún hay gente que justifica el golpe, y no es que esto haya ocurrido después del 4 de septiembre del año pasado, cuando perdió la prueba. Aquí toda la vida hubo fascistas, ¿ya? Y no son fachos pobres, ese concepto no me gusta a mí. Son fachos desde el punto de vista no solo económico. Esta gente que durante la dictadura o después de la dictadura decía, no, yo soy apolítico, pero, no, yo no soy homofóbico, pero yo no soy anti-extranjero, pero, yo no soy homofóbico, pero no me gusta ver una pareja de gay besándose. Yo no soy anti-extranjero, pero es que los extranjeros... Esa gente tiene un origen fascistoide, esos son los que valoran de la dictadura esto de que antes todo era tranquilo. Sí, pues todo era tranquilo. ¿A costa de qué? De muerte, de asesinato, ¿se entiende? Es decir, esta lógica Bukele, ¿ya? Necesitamos mano dura. Esa gente se benefició mucho de este sistema y hoy día sale con pachorra a decir, no, pues estábamos mejor con Pinochet. ¿Se entiende? Esa gente que ama la cuota, ama el militarismo, ¿ya? Pero va contra la libertad de expresión, de cultura, de ideas, incluso de opciones de vida, ¿ya? Entonces, claro, la democracia, entre comillas, llega, pero llega con muchas falencias. Y esa falencia, no me cabe duda, que si uno la analiza histórica, están a la base de lo que ocurre hoy día, en el año 2023, cuando hay gente que niega el golpe de Estado. ¿Y por qué lo niega? Porque aquí hubo un presidente que dijo vamos a hacer justicia en la medida de lo posible. Aquí hay un presidente que dijo traigamos a Pinochet para que sea juzgado en Chile, y Pinochet se burló de todo. Pinochet estuvo como senador vitalicio, designado, era vitalicio antes, pero cambió. El sistema binominal duró hasta hace poco, ¿se entiende? La representatividad, los grupos de poder vinculados a la política, la corrupción, las empresas que fueron entregadas al mundo privado, los bosques en el Gualmapu, que fueron entregados a las grandes madereras, los mismos de siempre, la familia Ponce Lerú, yerno de Pinochet, la tala indiscriminada del bosque, la minería, las aguas, el mar,
todo eso quedó en manos de los civiles que apoyaron a la dictadura. Entonces la democracia es solamente el voto. Claro, a lo mejor tenemos democracia, pero un voto cuestionable y no representativo. Sin embargo, lo que fue el andamiaje social, económico de la dictadura quedó intacto. Y lo que es peor, la impunidad quedó intacta. Aquí a veces hay gente que dice, no, los argentinos lograron que todos los militares golpistas, ninguno de ellos reciba pensiones, estuvieron presos, sacaron sus cuadros desde los institutos militares y marinos y de aviación. Aquí en Chile todavía encuentra, hasta hace poco, hasta hace 6 meses, estaba la estatua de Merino en la Academia de Guerra, en la Academia de la Armada. Tiene militares que son capaces de hacer apología de la dictadura. Y hoy día además tiene al grupo de civiles que andaba escondido bajo las botas de los militares, ahora sacan pachorra y que están representados en el Partido Republicano. Los que dicen que la dictadura era necesaria, los que hoy día dicen, y a propósito de lo que comenté Víctor Jara, que era necesario, ¿ya? Matar a gente como mataron a Víctor Jara, porque cuando tú dices la dictadura tiene su lado positivo, toda la historia, díganme cuál es el lado positivo, ¿ya? La peor crisis económica se vivió en los años 80, el salvataje del mundo privado y de la banca se vivió en los años 80. O sea, ¿positivo para quién? Y sin embargo, quemaron, torturaron, degollaron. O sea, háganse cargo de... si yo me hago cargo de la Unidad Popular, me hago cargo de sus errores también. Pero ellos como que se hacen cargo de la parte, entre comillas, bonita de la dictadura, porque les fue bien económicamente. Pero no se hacen cargo del dolor tremendo que significa hasta el día de hoy que haya personas que no encuentran justicia. Y más encima, son cobardes. Más encima son cobardes. Amén. Para ir cerrando esto, que se nos adelanta siempre con las preguntas, pero nos gustaría que hiciese una reflexión final desde su presente, en retrospectiva, en este momento de los 50 años del golpe, sobre el rol de la memoria que debe ser, o cómo usted la ve el rol de la memoria en estos 50 años del golpe. Lo primero, celebrar el trabajo que están haciendo ustedes, porque más allá de la nota, más allá de una tesis, más allá de una investigación, esto es un traspaso de la información. Ustedes la van a colar, la van a filtrar, pero eso no solamente va a llegar a un video o va a llegar a un escrito. Yo espero que llegue a sus conciencias también, ¿ya? Y a las conciencias de la gente que escuche esto, porque es en el fondo rescatar voces que no estuvieron presentes durante tantos años. Hoy día yo veo en la televisión gente que habla del golpe, pero claro, los que hablan del golpe están todos desde su buen lugar. Y la gente que fue o tuvo roles políticos en ese tiempo, es como un discurso que se olvida de que el golpe no solo fue arriba, fue contra el pueblo, no fue... Allende era el presidente del pueblo y eso no lo pueden negar, la votación más alta que tenía un presidente en Chile, de sectores populares, de sectores que por primera vez veían la posibilidad. Contra eso fue el golpe. Entonces justamente, y yo digo contra nosotros, contra Manuel Valencia, niño de 8 años que le gustaba leer, contra eso fue el golpe. Y lo personalizo así, pero son miles de Manuel Valencia, miles de Juanitos, miles de Juanitas, miles, contra eso fue el golpe. Entonces, si somos capaces de transmitir estas cosas a esa generación, ahí quizás tenga sentido todo esto. Porque es necesario construir otra historia, porque la historia oficial la construyen solamente los ganadores, ¿ya? Y en este caso los ganadores fueron los civiles, fue el poder económico, el poder político, el poder militar. Los grandes perdedores fue el pueblo. Y si el pueblo empieza a transmitir su vivencia, y hay muchachos como ustedes que son capaces de sistematizarla, reproducirla, escribirla, por primera vez estamos viendo la construcción de una historia distinta. Y eso es lo que duele. Ustedes ahora son sujetos peligrosos, ¿ya? Porque quizás la mejor lección que podemos aprender todo esto, que la historia es cíclica, estas cosas se repiten. Y yo creo que hoy día, sin hacer ninguna comparación entre Boric y Allende, por favor, eso no es comparable. Sin embargo, desde el punto de vista de las demandas que tiene la inmensa mayoría del país, esas demandas tocan a un sistema político y económico y militar que tarde o temprano lo defiende, que es capaz de mentir, que es capaz de volver a golpear.
¿ya? De volver a hacer algo contra el pueblo, y lo hacen todos los días. Mira qué simbólico, y quizás con eso termino, lo que está ocurriendo en Concón. Eso es el capitalismo. Este edificio que se construye contra todo, le importa un carajo las dunas, le importa un carajo el medio ambiente, le importa un carajo las consecuencias para el entorno, para el ser humano, y construyen igual un edificio. ¿Se entiende? Y ese edificio hoy día está a punto de caer. ¿Cuántas veces los animalistas, los ecologistas, los medioambientalistas han dicho, respetemos el desarrollo? Sí, pero el desarrollo sustentable, el desarrollo que no afecte al ser humano. ¿Colocamos 40 horas por trabajar? No, es que son flojos. ¿Ah? Los derechos sociales, no, la AFP, no, es nuestra. Eso es el capitalismo. Mientras eso subsista, tenemos el peligro de ser nuevamente golpeado. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, como esto es cíclico, la gente se cansa, y la gente revienta, y la gente estalla, y esa tensión permanente nos hace pensar que no hemos aprendido mucho del golpe. No hemos aprendido mucho de que por la vía de la cesión voluntaria de los que tienen el poder, el pueblo chileno y los pueblos del mundo y los pueblos chilenos van a tener que recibir constantemente migajas de derechos. Entonces, yo creo que ahí hay una lección para el que quiera tomarla, ¿ya? Por eso que es importante construir memoria, porque esto tarde o temprano, y no lo digo solo porque soy viejo, yo comparto harto con la realidad, me vinculo harto con gente, jóvenes sobre todo, tarde o temprano tu derecho choca con un poder, y ese poder no tiene ningún problema en hacerte mierda. Entonces, la disyuntiva es, ¿cómo estamos preparados para eso?